Buenas noches, ¿me confirman por favor si se escucha correctamente? Buenas noches, profesor. Sí se puede escuchar. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar la sesión. Como lo dije en el chat, vamos a hacer una sesión teórica y luego el control. Antes de ello, le doy el pase a Brenda, que está con la mano levantada. Adelante, Brenda. Sí, buenas noches, profesor. Solo para confirmar, el control va a ser individual, ¿verdad? Correcto. Profesor, otra pregunta. ¿Va a ser para desarrollar preguntas o para marcar? El control es diverso, así que es cuestión nomás de que lo vean. ¿Ya? Ah, ok, profesor. Gracias. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, como les había comentado en el chat, también les quiero pedir el gran favor de que puedan rendir la encuesta, ¿ya? Si lo pueden hacer terminada la sesión, terminado el control, se los agradecería muchísimo, debido a que la encuesta solamente ha rebotado en el 20% del salón, y eso significa que no es válida. Y como no es válida, entonces no se puede calificar la sección. Entonces, más allá de la calificación al docente, que es algo que también ustedes tienen derecho, la encuesta también sirve para calificar al curso. Entonces, si tienen algo que decir, algo que comentar, en fin, sobre el desarrollo del curso, sobre el desarrollo de las sesiones y del docente mismo, la encuesta es el momento ideal de hacerlo. Como ustedes saben, es completamente anónima, es libre, pero si logran hacer la encuesta, entonces ayudan muchísimo a la universidad. No lo digo solamente por mí, sino en general por la universidad, que podría encontrar oportunidades de mejora, o en todo caso encontrar pues un curso modelo, ¿no? Entonces les agradezco mucho la atención y ahora sí vamos al desarrollo de la parte teórica, estrictamente teórica, ¿ok? La semana pasada nosotros habíamos revisado eh, la celebración de los tratados. La celebración de los tratados, que incluía todo un procedimiento largo, como escalonado, de, de actividades que tenía que hacer el Estado para que tengan un tratado en vigor. Y como lo mencioné en esa sesión, eh, a veces ese tratado puede o durar años de negociaciones o todo hacerlo en un solo día. En épocas pasadas, vamos a ubicarnos en el siglo XIX, los tratados, eh, generalmente multilaterales, incluían una suerte de conferencia en la que se reunían varios dignatarios. Seguro que ustedes han oído hablar de la diplomacia por conferencias en Europa, que sucedió en el siglo XIX, pero siempre ocurría un detalle, o sea, aunque fue un gran avance para, para el mundo, la diplomacia por conferencias, siempre estaba, y este es el detalle, ¿no? El diablo está en los detalles, ¿no? Siempre estaba el detalle de que los estados podían desconfiar unos de otros porque los tratados no eran publicados, no eran de libre acceso. Con la Carta de las Naciones Unidas, los tratados son publicados. Es una obligación, digamos, final, pero no es constitutiva del tratado. Otro de los detalles interesantes sobre el cumplimiento de los tratados y que cambió con la Carta de las Naciones Unidas fue, por ejemplo, que en tiempos inmemoriales, o sea, en la antigua, los estados cumplían con los tratados o garantizaban el cumplimiento de los mismos, invocando a sus dioses. Y
y obviamente ubiquémonos en la Edad Antigua, y un Estado que incumplía esa invocación a sus dioses, pues probablemente era sancionado por sus mismos dioses. Fueron pasando los años y las garantías para el cumplimiento de los tratados se dieron de diversas maneras. Algunas garantías se dieron bajo secuestros, bajo fianzas, con dinero, en fin, garantías diversas, garantías para el cumplimiento del tratado. Sin embargo, la última vez en la historia de la humanidad que se invocó al Dios Todopoderoso para el cumplimiento de un tratado fue en el Tratado de la Santa Alianza. Luego de ello, simplemente se buscaba que los estados cumplan con lo que habían acordado. Empero, cuando durante la Segunda Guerra Mundial, y esta es una anécdota histórica, Adolfo Hitler estaba discutiendo con sus generales futuro de las guerras y planteó atacar Rusia, que en ese entonces ya era la Unión Soviética. Uno de sus generales le dice, pero eh, Rusia, tenemos un tratado con Rusia de no agresión. Y Hitler le responde, los tratados son papeles manchados en tinta. Una frase que denotaba que para Hitler los tratados no significaban nada. Es decir, los acuerdos no significaban nada. Ya con la Carta de las Naciones Unidas, la garantía para el cumplimiento de los tratados se basa en dos principios: el principio de buena fe y el principio de pacta sunt servanda. ¿Por qué fue fácil el cumplimiento de los tratados en este nuevo sistema de las Naciones Unidas? Primero, porque los tratados ya no eran secretos, los tratados se publicaban. Por lo tanto, cualquier duda sobre las reuniones que tuvieran los estados así de manera casual o subrepticia, pues se disiparon. Por otro lado, a lo largo de la historia, los tratados comerciales basaban su actividad en la buena fe, por lo que había un antecedente del cumplimiento de la buena fe y por lo tanto la garantía de buena fe y pacta sunt servanda surgió naturalmente en este nuevo sistema internacional. En una clase, estoy casi seguro que se los dije, si no se los digo ahora, mencioné que, a diferencia del derecho interno, esta frase hecha a la ley, hecha a la trampa, es absolutamente incompatible con el derecho internacional. El derecho internacional no admite esa frase porque implica la nulidad de un tratado. En esta sesión también hablaremos de la interpretación y de la nulidad de los tratados. ¿Y eso qué significa? Significa que hecha la ley, hecha la trampa, es decir, un tratado elaborado como trampa o de mala fe, sea nulo. Pero la nulidad, que explicaremos en unos minutos más adelante, no se da de manera inmediata. Tiene que pasar por un proceso de revisión de un tercero, generalmente un juez o un tribunal internacional. Y el juez, el tribunal internacional o el tribunal de arbitraje o similar, tendrá que interpretar el tratado. Y los tratados se interpretan de la manera más sencilla posible. Es decir, en base a lo que dice el texto del tratado. A eso se le denomina método textual de interpretación. Sin embargo, existen otros métodos de interpretación, como el subjetivo, el teleológico, en fin, etcétera, que dan lugar
a un conjunto de principios de interpretación que se encuentran afortunadamente recogidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y que, por cierto, han sido utilizados de manera consuetudinaria por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros tribunales internacionales. Estos principios tienen relación directa con la solución pacífica de controversias. Por ello, es que el primer principio es la aplicación del sentido ordinario y natural de los términos. Es decir, si el tratado es claro y no admite duda, entonces, ¿por qué ir más allá en la interpretación? Sin embargo, a veces la interpretación sí amerita, o mejor dicho, el tratado sí amerita una interpretación más allá del sentido ordinario y natural de los términos. Por eso es que los jueces o la Corte Internacional de Justicia utiliza, por ejemplo, el contexto. Y el contexto tiene dos partes. La primera relativa al contexto del texto mismo del tratado. Es decir, un tratado no puede interpretarse artículo aislado por artículo aislado. Se tiene que interpretar en su conjunto. Y al mismo tiempo, el contexto histórico por el que el tratado se acordó. Es decir, la motivación contextual. Y por otro lado, hay que entender que los tratados tienen una finalidad, un objeto y fin. Por eso es que la interpretación por el objeto y fin del tratado es básica. Da lugar incluso a nulidades, terminaciones e incluso no aceptación de reservas o de adhesiones en un tratado. ¿Cómo es la interpretación por el objeto y fin del tratado? Esta interpretación se basa en, o llamada también interpretación teleológica, se basa en la finalidad. ¿Por qué se hizo este tratado? A, para resolver el problema del libre tránsito. Y entonces, ¿por qué limitas el libre tránsito? Otro principio de interpretación es por la conducta ulterior de las partes, es decir, las acciones posteriores, lo que los estados actuaron o realizaron luego de la entrada en vigor del tratado, es decir, su conducta posterior. Es que a veces los estados actúan, practican, realizan actividades y en la interrelación entre ellos se puede identificar el correcto funcionamiento de un tratado. Es lo que, por ejemplo, resolvió la Corte Internacional de Justicia en la delimitación marítima entre Perú y Chile. Así, tanto Perú como Chile llevaron a cabo una práctica, es decir, una conducta ulterior, luego de los tratados de 1952, para Perú relativo a pesquerías, para Chile relativo a fronteras, mediante el cual administrativamente se sancionaban a los pescadores que sobresalían o sobrepasaban, mejor dicho, los 5 kilómetros, las 5 millas o 3 millas de la supuesta línea para Chile, la supuesta línea fronteriza, y para Perú simplemente la línea de identificación del mar de los estados.
Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente esa línea pues no fue absoluta para la decisión de la Corte y pasados aproximadamente 35 kilómetros, 35 millas, perdón, se entendió que no había frontera. Pero de eso volveremos a hablar cuando hablemos de derecho del mar más adelante. Luego, por el efecto útil del tratado. Si el tratado, si la interpretación del tratado no es útil, entonces, ¿para qué interpretarla de esa manera? ¿Qué es lo que busca el efecto útil? Que se cumpla con lo acordado. ¿Para qué se tiene un tratado si no lo quieren cumplir? Es la gran pregunta. En eso consiste la interpretación por el efecto útil. Finalmente, por los trabajos preparatorios. ¿Qué significa trabajo preparatorio? Significa el conjunto de actividades previas o durante la negociación que llevaron a cabo tanto los representantes de los estados como aquellos que presentaron proyectos, incluso los proyectos que no fueron aprobados en una conferencia internacional. Actas de las conferencias internacionales, informes, en fin, etc. Esos trabajos preparatorios pueden dar luces a los motivos o las motivaciones de qué es lo que buscaban los estados al momento de negociar un tratado. Aunque hay aspectos no regulados, como por ejemplo la intertemporalidad de los hechos y el derecho, es decir, ¿hasta cuándo es obligatorio un tratado? Toda la vida, ¿no? La ambigüedad de los términos implica menos obligaciones. Lo cierto es que existen tratados que tienen, no sé, en el caso peruano como 200 años y siguen siendo obligatorios. Pero hay estados que son más longevos que Perú. Hay estados que pueden tener tratados de 300, 400, 500 años. Y la gran pregunta siempre será, ¿seguirán siendo vigentes? La respuesta está en la voluntad de los estados. ¿Ok? Ahora, eso nos lleva a el análisis de las reservas. Hace un momento les había mencionado que esto de hecha la ley, hecha la trampa, no es posible. Tampoco es posible la aplicación de esa mala frase utilizada en el derecho interno de algunos estados, porque en el caso de las reservas tampoco es posible la mala fe. ¿Y qué es una reserva? Una reserva es una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, incluso al adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Esta definición ustedes la pueden encontrar en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículo 2.1d. Ahora bien, me gustaría utilizar una pizarra virtual. En este momento la estoy creando y la voy a proyectar hacia ustedes para explicarles metodológicamente cómo son las reservas. Tengamos en cuenta que lo que les voy a escribir acá son
o mejor dicho, se refiere a las reservas en un análisis metodológico, ¿ok? Siempre lean la Convención de Viena de manera paralela, ¿ya? Entonces, vamos a imaginarnos que el estado A, B, C, D, E y incluso F forman parte de una región determinada. Todos ellos, A, B, C, D, E, los primeros 5, llegaron a un acuerdo internacional. ¿Ya? Vamos acá a señalarlos para que no haya equivocación. ¿Ok? Sobre F hablaremos en un ratito. Entonces, vamos a dibujarlos acá para analizar las consecuencias. ¿Ok? Entonces, el tratado en estos momentos se encuentra en vigor debido a que los estados A, B, C y D lo han ratificado. El estado E, al momento de la ratificación, presentó una reserva. ¿Ok? Vamos a ponerla acá. El estado E presentó una reserva. ¿Cuándo? Al momento de su ratificación. La ratificación del tratado, ¿no? Vamos a ponerle acá. Esperen. Para acordarnos que todos son parte de un tratado. Bien, entonces, como A es aliado de E, A inmediatamente acepta la reserva. Sí se está viendo correctamente la pizarra, ¿no? Por favor, me confirman. Sí se ve, profesor. Sí, Ya, profesor. muchas gracias. Entonces, A, de manera rápida, acepta la reserva de E. Es más, lo hace con un documento oficial de manera expresa. B no está de acuerdo con la reserva de E, así que B de manera expresa también le dice a E que no está de acuerdo con la reserva. Sin embargo, esta opinión no implica que el tratado no se cumpla entre ellos, ¿ok? Simplemente no está de acuerdo con la reserva. El estado C, no solamente no está de acuerdo con la reserva, ¿sí? Sino que entiende que esta reserva que está planteando E es una reserva que afecta el objeto y fin del tratado. Y como está afectando el objeto y fin del tratado, estaría
violando el tratado. Y en ese sentido, para C, no existe tratado con E. Pero como pasa hasta en las mejores familias, el estado D no dice nada. Se queda callado. Vamos a poner el símbolo de conjunto vacío. No dice nada sobre lo que ha ocurrido. ¿Ok? La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados nos dice que en el caso que un Estado presente una reserva y un Estado parte en el tratado, se quede callado, no diga nada, se tiene que esperar hasta 12 meses de 12 meses de plazo, y si pasan los 12 meses de plazo, la reserva estaría siendo aceptada de manera tácita. ¿Ok? Hasta allí, las consecuencias entre A con E, es decir, hay tratado sin el artículo pertinente. Vamos a ponerlo aquí por escrito para que se vea más bonito, que se está haciendo una reserva sobre el artículo 8. ¿Qué les parece? ¿Ya? Para darle un poquito más de forma. Entonces, en el caso de A y las relaciones con E, es que tenemos un tratado, vamos a ponerlo aquí, vamos a dibujarlo acá, un tratado, pero sin el artículo 8, porque E había planteado una reserva excluyente del artículo 8. Con relación al artículo, con relación al estado B y sus relaciones con E, tenemos un tratado, ¿sí? Vamos a poner acá un tratado, pero completo, incluido el artículo 8. ¿Ok? En el caso de C, como lo había mencionado hace un ratito, allí no hay tratado. No hay tratado. Es decir, entre C y E no hay tratado. Y con relación a el estado D, pues simplemente luego de 12 meses después, tendremos el tratado sin el artículo 8, ¿no? En sus relaciones con él. Pero yo había puesto ahí el estado F. ¿Qué pasa con el estado F? El estado F se va a adherir al tratado que ha estado en discusión aquí con estos estados A, B, C, D y E. ¿Ok? Entonces aparece en la palestra F. Y F plantea una reserva, ¿ok? Vamos a poner acá. No una reserva excluyente, sino una reserva modificatoria. ¿Cuál es la diferencia entre una reserva excluyente y una reserva modificatoria?
En el caso de una reserva excluyente, no se aplican las consecuencias o las obligaciones del artículo que se está excluyendo o solicitando excluir. En cambio, una reserva modificatoria, la aplicación de obligaciones se hace de manera distinta, es decir, se modifican las consecuencias. Repito, en la excluyente se excluye, no hay consecuencias. En la modificatoria se cambian las consecuencias. ¿Ok? Resulta que el estado D, vamos a ponerlo aquí en rojo, ¿vale? Le interesa bastante este tema de la reserva modificatoria de F, así que el estado D quisiera hacer lo mismo, ¿ya? Sin embargo, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, las reservas tienen un momento de presentación. Y el momento de la presentación es precisamente cuando los estados manifiestan su consentimiento en obligarse con el tratado. Y yo les había dicho, quiero que vean todos juntos, arriba a la izquierda, subrayado en azul, que los estados A, B, C y D ya habían ratificado el tratado. Por lo tanto, D, aunque le interesa mucho la reserva modificatoria de F, no puede plantear ya reservas. Sin embargo, hay una opción, retirarse del tratado y volver a adherirse al mismo. Sin embargo, las reglas del retiro implican un preaviso según lo que diga el tratado. A veces algunos tratados dicen que el preaviso debe ser de 3 meses, 2 meses, 1 mes, 6 meses, 12 meses. Si no dice ninguna regla el tratado, entonces la Convención de Viena habla de un preaviso de 12 meses. ¿Ok? Para retirarse del tratado. ¿Tienen alguna pregunta sobre la reserva, sobre el esquemita que acabamos de hacer? No, profesor, hasta ahora todo claro. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Excelente. Ahora, las reservas podrían estar prohibidas. Así hay una pregunta. ¿Sí? Adelante, por favor. Sí, disculpe, ¿podría repetir la D, por favor? No lo entendí muy bien. El estado D, vamos a repetir desde el inicio todas las consecuencias con el estado D, ¿ok? El estado D se había quedado calladito y por lo tanto tendría que pasar 12 meses para que la reserva de E, la reserva que planteó E, es decir, reserva excluyente del artículo 8, ¿sí?, sea aplicable con relación a D. ¿Ok? Sin embargo, a modo de historia, ¿no?, yo planteé la aparición de F, ¿no?, un estado que no había negociado el tratado, a diferencia de A, B, C, D y E, y que planteó una reserva modificatoria. Y yo les dije, ¿y qué hubiera pasado si D le interesaba bastante la reserva modificatoria y hubiera querido plantear también una reserva modificatoria? Y yo mismo me respondí diciendo, no puede, porque plantear una reserva solamente se puede al momento de manifestar su voluntad, es decir, cuando ratificó. Y el estado A, B, C, incluido D, ya habían ratificado el tratado. En ese sentido, no puede plantear más reservas, ni siquiera una reserva, porque ya ha ratificado
el tratado, ya manifestó su voluntad con el tratado. Bien, entonces espero que haya respondido la pregunta. Y les estaba planteando que las reservas tienen excepciones. Las reservas podrían estar prohibidas por el tratado, y si es que es así, entonces ya no hay nada más que decir. A veces están prohibidas de manera implícita, así que también hay que tener cuidado con eso. Y por otro lado, no es posible plantear una reserva cuando es incompatible con el objeto y fin del tratado. Es decir, lo que sucedió con el Estado C, ¿no? El Estado C planteaba que esa reserva era incompatible con el objeto y fin del tratado. Por lo tanto, no podría haber tratado. Ahora bien, las reservas, pues, a veces se aceptan, a veces se objetan, ya lo había comentado. Así que es cuestión nomás de analizar lo que el tratado mismo diga. Lo que yo siempre recomiendo es que se lea el tratado, ¿no? Que lean el tratado, ¿no? Si el tratado no dice nada sobre reservas, no es que no haya regulación, sino que se regulará en base a la Convención de Viena. Ahora bien, hay que tener cuidado con una fórmula denominada declaración interpretativa. Las declaraciones interpretativas no son reservas, son actos unilaterales y por lo tanto son obligatorios y fuentes de derecho internacional. Pueden tener efectos de reserva. Así que hay que tener mucho cuidado porque ¿qué pasa si es que la reserva está prohibida y se hace una declaración interpretativa, pero que en realidad es una reserva oculta? Es una reserva encubierta. Así que eso es lo que se tiene que analizar también. ¿Y qué es una declaración interpretativa? Los estados buscan generalmente interpretar el tratado teniendo en cuenta lo que el tratado mismo diga. A ver, les explico para que se entienda eso, porque parece que fue una tautología. A veces los tratados establecen ciertas obligaciones o en todo caso ciertas suposiciones que un Estado tendría que plantear y en ese sentido interpretar en base al mismo tratado. Voy a aterrizar lo que acabo de decir con un ejemplo. Es un ejemplo real. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indica que los estados del tercer mundo pueden, en base a sus presupuestos, cumplir progresivamente con las obligaciones derivadas de ese pacto. ¿Cuáles son esas obligaciones? Por ejemplo, la salud universal, la casa y el trabajo dignos, en fin, etcétera, ¿no? Derechos económicos, sociales y culturales. Uno de esos estados interpretó, mediante una declaración interpretativa, que era un estado del tercer mundo. Ese estado es Perú. Perú, al momento de la ratificación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, interpretó que formaba parte del tercer mundo y por lo tanto su aplicación, la aplicación de este pacto,
Tendría que ser de acuerdo a sus presupuestos, al presupuesto de la República. Entonces, si se dan cuenta, el Perú no modificó el tratado, el Perú no se excluyó de ningún artículo, el Perú lo que hizo fue interpretar el tratado. Una declaración interpretativa, ¿ok? Una declaración interpretativa. Bueno, eso es con relación a las reservas. Las reservas que en cualquier momento pueden ser retiradas, por cierto. O sea, algún Estado podría decir, bueno, mejor retiro mi reserva. Ahora sí quiero que se cumpla con el artículo 8. O los estados que la objetaron podrían decir, yo ya no quiero objetarla, ahora sí, ¿no? Ahora sí quiero cumplirla. En fin, etc. Yo les había dicho que esto de echa la ley, echa la trampa, está relacionado con la nulidad de los tratados. Pero ojo, hay varias clases, bueno, hay dos clases de nulidad. Está la nulidad relativa y la nulidad absoluta. La teoría de la nulidad en el derecho internacional público es muy parecida a la teoría de la nulidad en el derecho interno de los estados. La teoría de la nulidad es muy sencilla. Nulidad absoluta se aplica de manera tal que el tratado nunca existió. La nulidad relativa se aplica desde que es declarada en adelante. Eso significa que el tratado sí fue válido hasta su declaración de nulidad. En general, los actos jurídicos pueden ser anulables o pueden ser nulos. En otras palabras, pueden ser sometidos a ciertas condiciones de validez. Pero lo que sí nos tiene que quedar claro es que los estados de manera unilateral no pueden declarar la nulidad de un tratado. Seguro que ustedes se acordarán que como parte de la posición del Estado ecuatoriano para 1995, antes del Tratado de Paz de Itamaraty de 1999, existía una suerte de nulidad, bueno, ellos decían inaplicabilidad parcial del tratado, del protocolo de paz y contra límites de Río de Janeiro de 1942. Tal vez lo que quisieron decir fue una nulidad relativa, pero las consecuencias eran distintas, porque ellos planteaban consecuencias solamente en una parte de la frontera. En cambio, la nulidad implica en la nulidad de todo el tratado. Aunque la nulidad absoluta no es subsanable, es decir, simplemente no existió nunca el tratado, la nulidad relativa sí es subsanable, por eso que se le conoce como anulabilidad. Y subsanable significa que el tratado subsista. ¿Ok? ¿Y qué significa insubsanable? Si ustedes han escuchado la famosa frase, cuando una ley es nula es porque nació muerta, es una frase completamente equivocada. No existe norma que nazca muerta. Es más, no existe ser vivo que nazca y muera al mismo tiempo. ¿Ok? Simplemente nunca existió. ¿Ok? Cuando hablamos de nulidad absoluta es porque nunca existió. Por eso que no es subsanable. ¿Cómo vas a subsanar algo que no existió? Y por eso es que cuando hablamos de nulidad absoluta, nos referimos a dos fórmulas. Los vicios sustanciales del consentimiento y por otro lado, el objeto ilícito. Entonces,
Por un lado, el sujeto y por el otro, el objeto. ¿Ok? ¿Cuál sería el sujeto? Un vicio del consentimiento por parte del sujeto. ¿Quiénes representan a los estados? Puede ser el presidente, puede ser el canciller, puede ser el embajador, o puede ser simplemente un agente plenipotenciario, es decir, que tenga los plenos poderes. Vamos a imaginarnos que este agente, presidente, canciller, embajador, en fin, etcétera, es secuestrado y obligado a negociar un tratado, incluso obligar al Estado por intermedio de una firma. Como nunca tuvo voluntad de hacerlo, porque fue secuestrado, fue obligado, fue coaccionado, entonces hay una nulidad absoluta, ¿se dan cuenta? Algo parecido pasa con relación a la coacción del Estado, no solo el representante del Estado, sino del Estado. ¿Cómo puede ser coaccionado un Estado si un Estado es una entelequia, una idea? Por ejemplo, con la amenaza o con el mismo uso de la fuerza militar, la fuerza armada. Hoy día no es posible que un Estado invada a otro y en esa invasión lo obligue a aceptar un tratado. Eso no es posible hoy. Era posible, sí, en la época de que estaba permitida la guerra de conquista, y por lo tanto estábamos en otro sistema internacional, no en el sistema de las Naciones Unidas, sino en el sistema previo, cuando la guerra de conquista era válida. Pero como ya no es válida la guerra de conquistas, entonces ya no podemos decir que ante una invasión es válido también acordar un tratado. Hay entonces dos formas o dos vicios sustanciales del consentimiento: coacción sobre el representante del Estado y la coacción sobre el Estado mismo. Por otro lado, la nulidad absoluta también nos llama al objeto ilícito, es decir, habíamos hablado hace un momento del sujeto y ahora hablaremos del objeto. ¿Cómo es el objeto ilícito? Muy sencillo. Aquel objeto o aquel tratado en oposición a una norma de jus cogens existente. Jus cogens existente. Profesor, ¿qué es una norma de jus cogens? La norma de jus cogens es la norma imperativa del derecho internacional general que no admite acuerdo en contrario, no admite pacto en contrario, y que solo puede ser modificada por una norma de igual característica y de manera posterior. ¿Ok? En ese sentido, un Estado no podría, por ejemplo, acordar con otro invadir un tercer Estado, porque las guerras de conquista ya están prohibidas y es de jus cogens, ¿se dan cuenta? Ahora bien, la Convención de Viena sobre el Derecho y los Tratados también habla de una norma o un tratado en oposición a una norma de jus cogens emergente. Es decir, es una norma de jus cogens que todavía no se puede considerar jus cogens, pero está a punto de serlo. ¿Ok? A estas alturas del desarrollo del derecho internacional, pues tenemos ejemplos sobre jus cogens emergente. Las guerras de liberación nacional en la década de los 60 no estaban reguladas. Habían resoluciones de las Naciones Unidas sobre ello, pero ya para los años 70, finales de los años 70, ya había un tratado universal sobre las guerras de liberación nacional. Y en ese sentido, los estados no podían atacar o invadir
o prohibir que un pueblo logre su libre determinación. Entonces, si se dieron cuenta, entre los años 60 y los años 70, hubieron unos cuantos años en los que esta norma de jus cogens era emergente. Y ya para los años 70 se volvió jus cogens el derecho a la libre determinación. ¿Se dan cuenta? Entonces, parte de el análisis de la nulidad absoluta. Pero, como les había mencionado hace un ratito, también existe la nulidad relativa, o también llamada anulabilidad. Y sobre ella tenemos también un par de clases. La famosa, o el famoso vicio del consentimiento, ¿ok? Vicio del consentimiento, no confundir con coacción o vicio sustancial de consentimiento, ¿ok? Aquí no es sustancial, aquí es un vicio de consentimiento, pero no es sustancial. Y el otro es el famoso vicio formal. Ahora les explico. El vicio del consentimiento, que no es sustancial, es, por ejemplo, el error. El error. No es el único. También está el dolo, también está la corrupción, ¿ok? Pero hablemos primero del error. Primero, ¿el error es posible que sea causal de anulabilidad? Sí, es posible, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. El error no puede ser de derecho, el error solo puede ser de hecho, ¿ok? Es decir, un Estado no puede decir, es que yo no sabía que era derechos humanos, yo no sabía que era jus cogens, yo no sabía que era este, nulidad, no sé, ¿no? No se puede admitir un error de derecho, solo de hecho. Por otro lado, el error tiene que ser esencial, es decir, tiene que ser base del consentimiento de un Estado. Y finalmente, excusable, es decir, yo no puedo ser el culpable del error. Entonces, el error es de hecho esencial y excusable. En la próxima sesión podemos dar ejemplos adicionales, ¿ok? Es más, el caso de la próxima semana va a estar relacionado a ello y ahí haremos un análisis, ¿ok? Luego está, como les había dicho, el dolo y la corrupción. El dolo, es decir, la mala intención. A propósito, hicieron un tratado de esa manera. O la corrupción del representante de un Estado, es decir, el representante que estaba negociando el tratado recibió dinero, prebendas o algo similar. ¿Cómo se subsana la nulidad? Perdón, antes de la subsanación de la nulidad, me había olvidado, también existen los vicios formales. Les había dicho que habían dos vicios, ¿no? Los vicios del consentimiento y los vicios formales. Los vicios formales están, por ejemplo, en la transgresión de derecho interno. Es un vicio formal, se refiere generalmente a la Constitución. Y aunque yo les dije el primer día de clase que las normas de derecho interno son consideradas hechos, esta es una excepción a la regla en la que la Constitución sí es básica para la búsqueda de la anulabilidad de un tratado. ¿Ok? Es decir, la transgresión del derecho interno de un Estado. Pero tiene que ser sustancial, o sea, tiene que ser una norma constitucional en verdad sustantiva, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, la Constitución dice que somos un Estado unitario. Vamos a imaginar un tratado en el que se busque que el Perú sea federal, ¿no?
violando flagrantemente la Constitución y, por supuesto, ante esa transgresión puede haber una anulabilidad. La ausencia de capacidad de representación también, ¿no? Es un vicio formal. El negociador no tenía plenos poderes. Y como les estaba diciendo, ¿cuáles son las consecuencias? Pues la anulabilidad. Pero también se puede subsanar. ¿Y cómo se subsana un tratado? Pues la forma más sencilla es no hacer nada. Dejar hacer y dejar pasar. La forma más confusa es enviar una nota diplomática indicando, pues, sabemos que existe un vicio, pero estamos de acuerdo con el tratado. La realidad es que no va a pasar eso. En la vida real, ningún Estado se da cuenta que se equivocó y luego dice, no pasa nada si me equivoqué. ¿Cuál es la consecuencia de la nulidad? Y con eso termino. La nulidad absoluta afecta el tratado desde su inicio. Como les dije, nunca existió. En cambio, la nulidad relativa afecta al tratado desde que se declara, es decir, si fue válido o estuvo vigente durante todo el periodo hasta su declaración de nulidad. Y la subsanación de un tratado se da solo con la nulidad relativa y, por supuesto, teniendo en cuenta que la nulidad relativa al subsanarse puede implicar simplemente no decir nada, quedarse calladitos nomás. Calladitos se ven más bonitos. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre nulidad? Profesor, una pregunta. Sí, adelante. En el caso de o sea, en los tratados ya entendí, pero por ejemplo, un acto unilateral de un Estado también aplica esto de la nulidad, o en todo caso en otra fuente del derecho internacional como la costumbre. Cada fuente del derecho internacional tiene sus propias reglas. La costumbre no podría declararse su nulidad, salvo que estemos hablando de una práctica o de hechos internacionalmente ilícitos, pero eso ya no sería costumbre, ¿no? Con relación a los actos unilaterales también tienen su propio régimen. Un acto unilateral no puede violar el derecho existente, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, nunca existió si es que lo está violando. Adelante, Brenda. Profesor, no solo para recordarle que quedan 2 minutos para que se habilite el control. Exactamente, muchas gracias, Brenda. Justo por ello terminé 3 minutos antes para que podamos permitirles a ustedes revisar el control. Entonces, ¿qué pasa? Disculpe, doctor. Y por cierto, no se olvide de tomar la lista, doctor, por favor. Ya, no hay problema. Cuando no se toma la lista de asistencia, es como si todos hubieran asistido, ¿no? La lista de asistencia, si la tomo, me va a tomar 5 minutos y ya va a falta 1 minuto para las 8. Entonces no la voy a tomar, pero se entiende que todos asistieron, así que no afecta a nadie la no toma de asistencia, ¿ok? Bien, entonces, faltando ya probablemente 40 segundos para que se habilite el control, solamente les quiero mencionar 2 cositas. Una, el control está programado para que sea de 8 a 9. Sin embargo, lo van a terminar muy rápido, en menos de 30 minutos. 2, pasadas las 9 de la noche ya no pueden dar el control. Es así de rígido, ¿ok? 3, hay varias filas, respuestas son similares, ¿ya? Y finalmente, no se olviden de hacer la encuesta. El control ya debe de estar habilitado de manera automática. Por favor, me confirman si ya está habilitado, ¿ya? Así que ya saben, las reglas generales de los controles es que no hay, o sea, que las faltas a la probidad académica, ¿no?
tengan mucho cuidado con ello. Me dice Carmen por el chat que ya está habilitado, así que no les quiero quitar más el tiempo, así que los dejo para que hagan su control, ¿ya? Me voy a quedar online unos 20 minutos por cualquier cuestión técnica, pero yo estoy verificando que el control ya está también listo para darlo, ¿ya? Repito, yo me quedo online todavía unos minutos más si es que hay algún problema técnico. Y si no, terminado el control, ustedes ya pueden retirarse. Entonces, muy bien, muchas gracias. Tengan muchos éxitos con el control.